¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Foro Potosino. Esta noche en el estudio nos acompañan los maestros Lorenzo Sánchez Andrade, bienvenido, licenciado. Gracias por acompañarnos esta noche. El licenciado Jorge Chizal Palau, maestro, muchas gracias por acompañarnos esta noche. El día de hoy, estimado auditorio, estaremos platicando sobre cómo eficientizar la justicia en San Luis Potosí. Actualmente, como todos sabemos, nuestro sistema ha sufrido cambios sustanciales en diversos ordenamientos legales, tanto a nivel nacional como a nivel local. San Luis Potosí no es la excepción. Y en ese sentido, estaremos debatiendo qué cambios jurídicos se necesitan para que nuestra justicia sea más eficiente en nuestro estado. Si les parece, comenzaremos con el licenciado Jorge Chizal. Jorge, hoy en día se sufren cambios o se están viviendo cambios de los más importantes en los últimos tiempos, la reforma de justicia penal, seguridad pública, juicios orales mercantiles, etcétera. Estamos aterrizando la mediación, por ejemplo, en San Luis Potosí, dándole más énfasis. ¿Qué cambios son los que requiere nuestro sistema? Quizás cambios en el procedimiento civil para que nuestra justicia sea más eficiente, para que nuestra justicia sea más accesible a nuestra sociedad. Bueno, Martín, el procedimiento civil en general, en San Luis Potosí, pudiéramos identificar nosotros básicamente 4 problemas esenciales que hacen que los procedimientos civiles sean largos, sean tortuosos, sean complejos. Punto número 1, la cantidad o la variabilidad de procedimientos que tenemos. Tenemos juicios ordinarios, tenemos juicios extraordinarios, tenemos juicios de tramitación especial, tenemos juicios con reglas particulares, como el juicio ejecutivo civil, los juicios hipotecarios, etc. Cuando en realidad podría concentrarse todo en un procedimiento tipo, en un procedimiento modelo que cumpliera con las formalidades esenciales del procedimiento de garantía de audiencia y garantía de prueba para ambas partes, y entonces las variantes que se tuvieran que introducir en función de la naturaleza particular del caso que se tratara, podría ser materia de la decisión judicial. Doy un ejemplo, el caso del juicio ejecutivo civil, donde inicia con la posibilidad de asegurar bienes a partir de un título ejecutivo, como pudiera ser un testimonio notarial. Realmente lo único que lo distingue al juicio ejecutivo de otro tipo de juicios son plazos más abreviados y el hecho de que se puede despachar una medida cautelar de inicio. Si nosotros modificamos el tema de las medidas cautelares y le damos la facultad al juez de poder despachar una medida cautelar en cualquier tipo de procedimiento y establecemos las reglas que el juez debe de tener para dirigir el procedimiento, no necesitaríamos una reglamentación específica del juicio ejecutivo. Bastaría un juicio único con esta simple facultad de decisión del juez. Una segunda cuestión que incide también es la falta de concentración de los actos procesales. Se da la demanda, se da la contestación, luego viene un ofrecimiento de pruebas, luego viene el desahogo de las pruebas, se fija un periodo de desahogo de pruebas que puede ser de 30 días o puede ser de 15 días según la naturaleza del juicio, en donde muy posiblemente ni siquiera sea necesario que se fijen esos plazos. Me explico. El propio Código de Procedimientos Civiles te señala de que si el tema a discutir es un tema de derecho exclusivamente, no hay necesidad de abrir el juicio a prueba. Sin embargo, por respetar el debido proceso, los jueces abren el periodo de ofrecimiento de pruebas y abren el periodo de desahogo de pruebas, aunque no haya pruebas ofrecidas y aunque no haya pruebas para desahogarse. De todos modos, se toman todo ese plazo en función de respetar el debido proceso. Cuando perfectamente pudiera hacerse un juicio donde se concentrara el ofrecimiento de pruebas que viniera con un anuncio previo, como sucede en otras materias, como es el caso del amparo, como es el caso de los juicios ejecutivos mercantiles, donde se anunciaran las pruebas, se prepararan para el desahogo en una sola audiencia, y en esa sola audiencia se despachara todo. Tercer problema, artículos de previo y especial pronunciamiento, temas que tienen que ver con competencia, con personalidad, etcétera, que suspenden el trámite, caray, podrían resolverse en esa misma audiencia de manera previa a entrar al ofrecimiento y al desahogo de pruebas. De manera que en una sola diligencia, en presencia del juez, pudieras desahogar todo lo que tiene que ver, tanto con excepciones procesales como con pruebas. Y entonces se reduciría mucho el tiempo. Y una cuarta cuestión que tiene que ver con esto
es el trámite de los recursos. Los medios de impugnación, que pueden ser el recurso de revocación, el recurso de queja, el recurso de apelación, o los incidentes de nulidad, o los incidentes que tengan alguna afectación directa, alguna incidencia, sobre temas procesales. ¿Qué es lo que sucede? Nuestro código todavía conserva el que si yo voy a interponer una apelación, interpongo la apelación ante el juez, el asunto se va al Supremo Tribunal, el Supremo Tribunal lo recibe, lo califica y luego debo de expresar los agravios en ese momento, luego se le da tiempo a la otra parte para contestar los agravios, luego hay una audiencia a la que jamás nadie asiste en las salas del Supremo Tribunal de Justicia y luego se dicta la sentencia. Podríamos reducir ese tiempo enormemente si en el momento de interponer la apelación expreso los agravios desde ese mismo momento, la otra parte contesta los agravios al momento que se le notifica la apelación y llega el expediente listo para resolverse, con lo cual reduciríamos mucho los tiempos. Es decir, estas 4 cuestiones, creo yo que tomándolas en consideración, acortaríamos enormemente los juicios civiles. Eficientizaríamos nuestro sistema de justicia civil. Eso por hablar únicamente del tema civil. No sé si existe algún estado de la República, Jorge, donde ya están trabajando en estos temas, donde están eficientizando la justicia civil. El caso de Aguascalientes tiene el juicio único civil desde hace muchos años, en donde eliminaron toda esta variación de procedimientos de juicios ordinarios, extraordinarios, sí, sumarios, ejecutivos, tramitación especial, y lo concentraron en un solo ordenamiento. Eso es perfectamente posible. Habría otras cuestiones que podríamos comentar, como tiene que ver con la ejecución de las sentencias, donde la ejecución de las sentencias es bastante compleja en nuestro estado, en nuestro código, con lo que tiene que ver también con este auge que se le ha dado a la mediación, que es la menos acabada y menos útil de la forma de solución alternativa de controversias. Es decir, se ha dejado de lado el tema de la conciliación y sobre todo del arbitraje. Que también incidirían, y que hay otros estados donde sí han tenido progresos en estos sentidos también, de manera que podríamos tomar enseñanza de varios lugares para poder mejorar la administración de justicia. Trabajar en el tema. Licenciado Lorenzo Sánchez, hay algunos estados de la República donde están trabajando el tema de la oralidad, no solamente en cuestiones penales, en cuestiones mercantiles, sino también en cuestiones civiles. ¿Vamos encaminados aquí en San Luis Potosí a que a corto plazo, mediano plazo, trabajemos la oralidad en la materia civil? Tal como lo menciona el licenciado Jorge, licenciado Martín, yo creo que es importante acotar los tiempos. Es importante que los juicios se vuelvan tediosos. Y la parte de la oralidad, digo, finalmente se puede plasmar en un procedimiento único. Incluso yo voy más allá. Jorge hablaba de las incidentes de previo y especial pronunciamiento, falta de personalidad, competencia, acumulación, etcétera, etcétera. Incluso esos temas, dejarlos a que se resuelvan en el fondo, en la parte relativa, y dejar derechos a salvo. Pero evitar la controversia que se vaya a bastante tiempo. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro proceso, o del debido proceso, pues bueno, tenemos un procedimiento que es una revocación, una apelación, y se va a ir este trámite a un tribunal. Y este tribunal a su vez va a decidir. La resolución va a admitir amparo directo o amparo indirecto, según sea el caso. Y conforme a estas reglas, de acuerdo al trámite, si es amparo indirecto contra la resolución que se dicte, pues admite recurso de revisión. Y un incidente, que es decir, un pequeño juicio de otro principal, vamos a tener que nos vamos a llevar un año. Porque simplemente en el tribunal colegiado, el recurso de revisión se va a tardar de 4 a 5 meses en ser resuelto. ¿Qué es? Y todo este tiempo, ¿qué es lo que pasa? Pues todo este tiempo, pues la gente no ve una solución. Nosotros buscamos que nuestros legisladores procuren una forma de dinamizar nuestros procedimientos de tal forma que el justiciable sienta que el procedimiento es abreviado, sienta que la justicia realmente le está llegando. Y un procedimiento único, pues sería necesario analizarlo y sería a lo mejor conveniente en nuestro estado. Habría que ver las inconvenientes. Hemos visto que existe una gran resistencia de los abogados de mayor edad a los cambios, porque pues a lo mejor
no están acostumbrados a este nuevo dinamismo. Sin olvidar que en esencia, por ejemplo, en la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento es eminentemente oral. En ciertas audiencias el procedimiento es eminentemente oral. Entonces, pues no debemos de tener miedo a los cambios. Debemos de adaptarnos a ellos y sobre todo darle la oportunidad a que el legislador fuere preparando modificaciones de carácter sustancial con la finalidad de abreviar estos procedimientos, de cualquier índole. Estamos hablando del procedimiento penal, procedimiento mercantil, por ahí hablábamos antes de entrar al aire de la parte relativa al divorcio, que el licenciado Jorge por ahí hablaba de que en los divorcios siempre va a haber una causal, y no siempre en los divorcios existe pues todos los elementos que queremos. A lo mejor uno de los cónyuges dice, pues ya no es mi deseo vivir con esta persona, entonces invocar una causal sin razón, incompatibilidad de caracteres, que no lo hay aquí, no tenemos todavía esa disposición. Por ahí se había intentado con ciertas características el divorcio administrativo, menos de un año, que no tengan hijos, etcétera, etcétera, pero también habría que ver las estadísticas para saber si ha funcionado. Ahora, con el tema de la convencionalidad, creo que hay por ahí ya criterios que dicen que un cónyuge no puede estar necesariamente sujeto al otro si no es su deseo, aun y cuando el otro cónyuge se oponga. Son cambios que vienen avanzando, que vienen empujando fuerte y que tendremos que irnos acostumbrando los abogados a esta serie de cambios. Sí, bueno, lo que pasa es que, a ver, también un grave problema que hay, también hay que decirlo, no nada más es culpa de las leyes. También existen disposiciones legales que no se aplican por parte de los actuales jueces y que permitirían ese dinamismo. Vamos, es un lugar común. Cualquier funcionario judicial del Poder Judicial del Estado lo va a decir. El procedimiento civil es dispositivo y por lo tanto el impulso le corresponde a las partes, lo cual no es cierto. El Código de Procedimientos Civiles señala acciones que el juez debe de realizar sin impulso de las partes. Por ejemplo, dice el Código de Procedimientos Civiles, se recibirá la contestación de la demanda y el juez, si lo considera necesario o lo piden las partes, lo abrirá a prueba. Y dice, si nada dice el juez en el auto donde tiene por recibida la contestación de la demanda, se entiende abierto el juicio a prueba. Llegamos a un procedimiento civil, ofrecemos pruebas y nos dicen que no porque todavía no se abre el juicio a prueba, pese a que hay disposición expresa. Entonces, ahí más bien es un problema de la aplicación de la ley. Otro caso, el Código de Procedimientos Civiles dice que el juez, para conocer la verdad, y dice la verdad, no hace distinción entre verdad legal o no, como también lo dicen algunos funcionarios judiciales, dice, para conocer la verdad, podrá ordenar en todo tiempo y lugar las diligencias necesarias para este fin, respetando la equidad entre las partes. A mí me tocó vivir la experiencia de un juez civil que cita a una persona, la persona me va a ver a mi despacho y me dice, oye, estoy citado al desahogo de una prueba testimonial en relación de un juicio de arrendamiento. Yo le pregunté, bueno, ¿y a ti te emplazaron el juicio de arrendamiento? No, no he recibido emplazamiento. Fuimos al juzgado, al desahogo de la prueba testimonial, y resulta que no había todavía siquiera juicio en trámite. ¿Qué es lo que sucede? Se presenta una demanda, se dice en la demanda que se trata de un contrato de arrendamiento oral, y el juez dijo, para que no tengamos que discutir en el juicio la existencia del contrato, ordeno que se desahogue una prueba testimonial para determinar la existencia del contrato previo a admitir el juicio a trámite. ¿Suena raro? Sí. ¿Hizo lo correcto el juez? Es impecable la decisión del juez. Y nos evitó el tener que discutir en un juicio sobre la existencia o no de un contrato verbal, yéndonos más bien al fondo sobre si el contrato había sido cumplido o no. Eso es lo que también está faltando, que los funcionarios judiciales se decidan a aplicar las normas que ya están en el código. Y que se pongan de acuerdo, porque luego cada quien tiene un criterio diferente. Amigos, vamos a un corte y regresamos para seguir hablando sobre cómo eficientizar la justicia en nuestro estado de San Luis Potosí. Regresamos.